Bienvenidos al episodio número 11 del podcast Lado Bemol por Grajeda Avanzada Estructural, el podcast donde platicamos en general sobre ingeniería estructural, arquitectura, construcción. Y pues antes de comenzar me gustaría recordarles que ya pueden escuchar todos los episodios en la plataforma de su preferencia, como Spotify, como Amazon Music, Apple Music y por supuesto la de siempre YouTube. Entonces, pues sí, para que también ahí lo estén escuchando o viendo también, si gustan. Entonces, bueno, después de este breve y pequeño comercial, permítanme anunciar a la invitada del día de hoy, una invitada, perdón, me puse nervioso. Una invitada muy, muy especial, muy reconocida y muy querida en CUSEI, en el área de las materias de estructuras, que estuvo muy, muy padre tener esa experiencia de llevar clases con la maestra Frida. Y ya se ha mencionado en los episodios anteriores la calidad de persona y de maestra que es. Entonces, pues para mí es un honor poder contar con su presencia. Entonces, pues después de esta breve introducción, maestra, bienvenida. ¿Cómo Gracias. estás? Muy bien, gracias por invitarme. Me siento muy halagada por las palabras que acabas de mencionar. Me enternecen mucho. Gracias. No, pues gracias a ti y pues espero que el programa sea del agrado de todos ustedes y también pues, de los que nos están escuchando. El día de hoy se tornará la plática un poco más educativa, más del lado de la universidad, de las materias, del campo universitario, estudiantil, y creo que va a estar muy, muy padre. Estuve esperando mucho, con muchas ansias este episodio. Ya me lo habían pedido también. Le había platicado a algunos compañeros que pues había invitado a la maestra Frida y pues se ponen muy, muy contentos. Ah, qué bueno. Sí, justamente el día de ayer estuve en una reunión con unos compañeros de la universidad y pues dijeron que le mandaron saludos también. Igualmente. Se acuerdan mucho, se acuerdan mucho. Ah, qué bueno. Me Sí, da mucho gusto. muy buenos comentarios y pues una muy bonita experiencia aquella etapa universitaria. Ya lo creo. Entonces, pues bueno, para comenzar, vamos empezando pues vamos empezando tranquilos y ya poco a poco nos vamos adentrando más en la conversación. Ya estuvimos platicando un buen rato antes de empezar. ¿Todavía estás nerviosa o Sí, ya un no? poquito. ¿Sí? Creo Ahorita que se me va ya, a ir quitando de a poquito. ahorita ya en cuánto va el Creo que nervio. sigue igual. Ahorita todavía está en 8. Sí, todavía está en 8. Ok, a ver si ahorita Sí, logramos que baje un poco más. ojalá. Entonces, bueno, maestra, ¿te gustaría contarnos un poco más sobre ti? ¿Quién es la maestra Frida Guerrero? ¿Quién es la maestra Frida? Suena como una pregunta bien filosófica. Creo que pocos podemos responder quién soy. Pero verás, yo soy hija de un ingeniero industrial que no se desempeña como un ingeniero industrial. Me gusta decir que mi papá es un ingeniero todólogo. Mi mamá estudió algunos semestres la licenciatura en biología, pero la mayor parte de su vida, pues inclusive hasta su pensión, se dedicó a trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tengo un hermano que es ingeniero en mecatrónico, entonces mi familia nuclear son de ingenieros y, digamos, relacionado a las ciencias. Ok. Yo nací aquí en Jalisco, más específicamente en Zapopan, hace ya varias décadas, y soy esa persona. Ok. ¿En qué momento decidiste estudiar ingeniería civil? Mira, yo para empezar estudié tecnólogo en construcción en el plantel CETI Colomos. Entonces, y en realidad yo no quería estar ahí, yo creo que por influencia de las amistades de en ese entonces yo quería estar en una prepa normal para estar en contacto con mis amigas, pero mi mamá empezó a hacer lo que yo le llamé en su momento guerra sucia, que ahora agradezco mucho esa guerra sucia que ella hizo, porque muy al principio yo quizás estaba un poquito enfocada en querer ser arquitecta,
y era, digamos, lo más parecido, tecnólogo en construcción. Entonces mi mamá empezó a hacer guerra sucia de llevarme los folletos, de que mira, que dan estas materias, que sí te va a interesar. Yo inicialmente no estaba tan interesada, pero de alguna manera logró convencerme, e insisto, se lo agradezco muchísimo, sin ella no sería lo que soy hoy. Y siendo estudiante de tecnólogo en construcción, tuve la oportunidad de tener maestros ingenieros y arquitectos. Y cuando conocí las labores de un arquitecto, decidí ser ingeniera. No estoy desprestigiando nada, sino porque siempre me han gustado las matemáticas, siempre me ha gustado el cálculo, siempre me ha gustado los retos y creo que hay retos bastante interesantes en el lado de la ingeniería civil. Entonces, desde ahí decidí que yo quería ser ingeniera civil. O sea, antes de entrar a la carrera técnica de tecnólogo en construcción. Más bien, O durante. cuando ya estaba en Ajá. tecnólogo en construcción, fue Ok. cuando decidí que yo quería ser ingeniera civil. Ok. Pero entonces, ¿por qué decides entrar a tecnólogo en construcción? Porque mi mamá pensó que era lo más parecido a lo que yo quería hacer, que era A la arquitectura. arquitectura. Ajá. Ok. Pero ya estando ahí decidí que ingeniería era lo mío. Ok. Y ahorita que ya muchos años después y ya ejerciendo también, ¿sí confirmarías que fue una buena decisión? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Definitivamente. Pues por esta parte de, me gusta mucho el pensamiento crítico, el pensamiento matemático, me gustan mucho los números y sobre todo, pues me gusta mucho el poder, a partir de una idea, poder verla construida. Eso también me gusta mucho. Pues Ok. creo que sí fue una muy buena decisión. Sí, o sea, Sí. no te arrepientes de haber No, tomado esa decisión. no. Ok. Sí. Y pues después vino la maestría, ¿no? O sea, Así ya es. totalmente la especialidad en estructuras. Ujú. ¿Cómo estuvo esa decisión de estar bien segura y irte directamente hacia estudiar una maestría ya en estructuras? Pues mientras estuve en la licenciatura, tuve muy buenos maestros en estructuras, que ellos creo que fueron los que me inspiraron a entender que tenía una capacidad o una habilidad enfocada a las estructuras. Y yo creo que el punto cúlmine que me hizo decidirme es que yo empecé en la docencia literal desde abajo. Yo empecé dando clases en un lugar que se llama IBEI, Instituto de Vanguardia Educativa e Idiomas, que es un lugar que tiene como propósito dar cursos a personas adultas para que puedan tener las herramientas y presentar su examen Ceneval, no sé si se llame Ceneval, creo que no se llama Ceneval, pero un examen en el que ellos demuestran sus conocimientos y se les otorga el certificado de preparatoria. Y después de ahí pude dar un brinco hacia la Universidad de Especialidades como maestra en la licenciatura en Ingeniería Civil. Y ahí fue donde quizás en algún punto sentí que me estaba estancando o que sentí que me hacía falta conocimiento para poder seguir desempeñando una buena función como docente. Entonces fue cuando decidí que no me podía quedar solamente con el conocimiento que ya tenía, que necesitaba adquirir más conocimiento y por eso decidí estudiar la maestría. Y sobre todo también porque cuando tuve clases con el doctor Miguel Zamora, él también en algún momento me comentó que si yo quisiera aspirar a dar clases en la Universidad de Guadalajara, pues necesitaba la maestría. Ujú. Entonces fueron las dos cosas que me movieron, esta ímpetu de incrementar mi conocimiento, pero también poder crecer en esta carrera laboral enfocada a la docencia. Ok. Entonces, allí en la maestría estuvo el doctor Zamora. ¿Qué otros profesores recuerdas de la maestría? Pues mira, te voy a decir, hicieron una muy buena labor de venta cuando yo fui a pedir informes en la maestría en estructuras en la Universidad Panamericana, porque cuando pregunté por el claustro de maestros, el primero que me mencionaron fue al doctor Miguel Zamora, y con eso fue como que, ¿dónde firmo? Sí, yo quiero estar aquí. Y ya después supe que también el maestro Ursúa impartía clases. Digamos, esos fueron como que lo familiar que yo tenía, ¿no? El conocimiento que yo tenía. Pero además sí tuve muy buenos maestros en la maestría, doctores muy interesantes, muy reconocidos, inclusive ya nacionalmente. Ok. Sí. Muy interesante y muy buenos maestros, o sea, Muy, afortunadamente. muy buenos maestros, Sí, sí. muy de los grandes de ahí, que Así es. afortunadamente pues nos tocó
algunos llevar también con el doctor Zamora a nivel licenciatura. Ahorita pues ya se jubiló, pero pues ahí sigue dando clases en la maestría todavía. Pues el maestro Ursúa también y, o sea, sí es un nivel muy, muy bueno, no solamente técnico de conocimiento, sino que la forma en cómo transmiten ese conocimiento es muy valorable y su humanidad, y su forma de trato y respeto hacia los alumnos también es algo que es bien valorado entre la comunidad estudiantil. Sí. Y es algo que también me gustaría agradecerle, bueno, perdón, agradecerte por que em, fue muy agradable poder llevar esa materia de ingeniería sísmica. Y que no haya sentido miedo, o sea, yo de mi lado sentir miedo por, ay, me va a tronar o, híjole, no, sino todo lo contrario, muy, muy buena persona, muy, muy buen conocimiento también y la forma en cómo se transmite, creo que es algo que yo te admiro bastante Gracias. y pues estoy seguro que no soy el único que también... Ay, voy a llorar. No, pues que qué chido que poco a poco la calidad de docentes en la Universidad de Guadalajara está creciendo. Estábamos platicando que hay unos que a lo mejor no son tan buenos, pero pues esperemos que poco a poco los que sí son buenos estén más y me da gusto saber también que estás tomando más materias del área de las estructuras. En el momento donde yo estaba tomando, pues nada más estaba ingeniería sísmica ofertada. Me habría gustado llevar, por ejemplo, un análisis estructural 1, 2, 3 o incluso más básicas como estática. Hubiera estado chido, sólidos, sólidos 2. Pero bueno, ahorita ya están, ya las impartes, ¿no? Esas Sí, materias. así es. Yo no sé si les guste sufrir a los jóvenes, pero yo la verdad admiro y quiero muchísimo a esos jóvenes que meten mecánica de sólidos 1 conmigo y luego meten sólidos 2 y luego meten estructural 1 y luego estructural 2 y luego estructural 3 y acero y concreto y sísmica y literal ha habido jóvenes que los he visto crecer, se oye como de una persona ya muy grande, pero he visto jóvenes crecer y no sé, me encanta ser parte de ese proceso de aprendizaje de ellos. Y estas palabras que mencionas del afecto que de alguna manera los alumnos me tienen, pues multiplícalo por 30 y es el afecto que yo les tengo hacia ellos también. Es mutuo, no solamente es admiración de allá para acá, sino yo también he logrado admirar a muchos de mis alumnos, sobre todo a los que tienen esta capacidad de combinar ya su ámbito profesional con el ámbito de la de la escuela. Ujú. Los admiro muchísimo porque me han demostrado que se pueden hacer las dos cosas y que se Claro, pueden hacer bien. así Entonces es. no hay pretexto. No, que le echen ganas, que Así estudien. es. Y platicamos también que, por ejemplo, meter con profesores demandantes o exigentes o disciplinados o estrictos podría valer la pena. O sea, no estaría diciendo que barquien las que no les gustan, o sea, no va por ahí la recomendación, pero, o sea, está padre que los estés llevando de la mano así desde Sólidos 1 hasta Sí, las... literal, así lo siento. un camino muy, muy largo, pues que serán como unos 3 años Ujú. de entre todas esas materias. Sí, Ok. así es. ¿Y nada más apuros civiles tienes? Sí, sí, puros civiles. No es tronco común en alguna otra. No, Sólidos no es común en no, otra, no que yo sé. Bueno, no es tronco ¿no? común. Sé que los ingenieros en mecatrónica, perdón, en mecánica eléctrica, también llevan alguna materia similar, pero no tiene el mismo nombre, Ajá. que se llama, no sé, comportamiento de los materiales, De algo así. mecánica material, Pero ok. específicamente mecánica de sólidos es para ingenieros civiles. ¿Y estática sí es tronco común o Sí, sí? estática y dinámica sí es tronco común. ¿Para qué carreras? Para mecánica eléctrica, no estoy muy segura si para los industriales también y Ajá. para los civiles. Ok. Y a ellos la estática como por qué les llama la atención. Pues es que sí tiene que ver. La parte de la estática y dinámica creo que es fundamental para en general todas las ingenierías. Ujú. Es como un conocimiento básico
para a partir del cual ya se puede aplicar muy enfocado a las diferentes licenciaturas. Ok, Pero sí es común en todas las ingenierías. ok. Y esas materias las toman los físicos, ¿no? Pues forman parte del departamento de ciencias básicas, Ujú, la de estática y dinámica. Entonces, hay maestros, por ejemplo, a mí en estática y dinámica, que le mando un saludo si llega a ver este podcast, al maestro José Guzmán. Él era ingeniero en mecánica eléctrica y me impartió la clase de estática y dinámica. ujú. Pero también tengo entendido que hubo en su momento, no sé si todavía, un maestro Serpa Ah, Serpa. que era ingeniero Era civil. civil, sí. Y estaba súper bien que ingenieros civiles impartieran la clase de estática dinámica precisamente para ir preparando a los jóvenes a adquirir el conocimiento y empezar de alguna manera a enfocarlo hacia la ingeniería civil. Ujú. Ok. Y supongo que a lo mejor al civil le interesa la estática por las estructuras, por las armaduras, por las vigas, por los marcos. Y según yo, deberíamos ver al menos un diseño de cada uno de esos tipos de estructuras, ¿no? Sí, sería, es que yo soy de la idea de que debería haber cursos de estática y dinámica enfocados a los ingenieros civiles Ah, y cursos quizás de estática y dinámica enfocados a... Lo ideal sería que cada licenciatura tuviera su propio curso muy personalizado, ajá. porque pues sí sería muy fructífero que en estática y dinámica los chicos ya tuvieran el conocimiento de las respuestas internas de cualquier elemento estructural y de cualquier estructura, porque luego ya un poquito más adelante, ya cuando ya queremos empezar a enfatizarnos en las estructuras, ya nos cuesta un poquito de trabajo volver a retomar este conocimiento que es básico. Ok. Bueno, y para no desviarnos tanto de la parte universitaria, ¿cómo fue que nació ese gusto por la enseñanza? Fíjate que desde que estaba chica, mi mamá siempre me dijo, ¿sabes qué? Tú serías muy buena docente, porque ella dice que siempre se me ha facilitado darme a entender o explicar las cosas. Recientemente, mis amistades de la secundaria revivieron una anécdota que a lo mejor yo no tenía tan fresca, en el sentido de que me dijeron que en las clases de matemáticas y física yo era la que les explicaba y que tenía esta capacidad de entendimiento, que me entendían muy bien y que se sentían como muy cómodas que yo les explicara. Entonces, a lo mejor es algo nato que yo ya traía, pero que no lo había pensado, pues en ese entonces en la secundaria yo no me mentalizaba siendo docente, ¿no? Pero ya posteriormente me di la oportunidad en este Instituto de Vanguardia Educativa e Idiomas y vi que tenía capacidad, que tenía potencial, nada más era cuestión de seguirlo trabajando para Ujú. poder llegar digamos, a una docencia que estuviera enfocada en lo que yo estudié, una docencia en ingeniería civil. ¿Y cómo se trabaja esa parte de la docencia? ¿Cómo se trabaja esa parte de la docencia? Es un proceso muy interesante, sobre todo cuando uno es ingeniero civil y ahí va una recomendación para todos los jóvenes. Muchas veces los que estudiamos ingeniería en general nos sentimos la última coca del desierto, la verdad. Y sí hay que aprender a ser humildes. Entonces, cuando yo empecé a dar clases, pues igual me sentía la última coca del desierto y sentía que yo era la mera mera, ¿no? Pero te digo que luego sucedió esta parte en la que pensé, no, es que no soy la última coca del desierto, me hace falta más conocimiento y más enfocado a la docencia también hay como otras habilidades que se tienen que desarrollar, porque de nada te sirve tener un montón de conocimiento si no tienes la capacidad de transmitirlo, ahí pues se pierde ese conocimiento. Son habilidades que también se tienen que ir desarrollando, aparte de adquirir conocimiento también lo que le llaman desarrollar las habilidades blandas, las habilidades de comunicación, las habilidades de poder explicar algo que a lo mejor pareciera muy complejo, tener esa habilidad de hacerlo parecer no tan complejo Ujú. y tener esta habilidad de distinguir las diferentes personalidades de aprendizaje de cada alumno. Y bueno, no te puedo decir que te adaptes a cada uno de los alumnos, pero sí tratar de satisfacer en mayor proporción las demandas de aprendizaje de todos. Y para aprender o desarrollar esas habilidades, ¿tomaste algún curso o...? Sí, de Sí. hecho fue algo que me gustó de la Universidad de Especialidades. Me mandaron a cursos de capacitación en actualización pedagógica,
en diseño curricular, en evaluación, etcétera. Entonces, a partir de ahí desarrollé estas habilidades de evaluación, de poderme adaptar mi clase a los diferentes tipos y ritmos de aprendizaje y sobre todo también a partir de estos cursos, pues aprender que uno no lo sabe todo y que es muy meritorio tener esta capacidad de poder reducir a lo mejor el ego que uno tiene y aceptar el conocimiento que se nos transmite también a nosotros como docentes. Sí, claro. Ujú. Y además de esas habilidades blandas, ¿qué otras habilidades o capacidades, actitudes, aptitudes consideras que tendría un docente admirable? Yo creo que la principal característica es tener el tiempo, porque es un compromiso. Entonces, si somos ingenieros que no tenemos el tiempo para asumir y adquirir el compromiso de la docencia, creo que lo más ético sería no aceptarlo, porque suele pensarse que la docencia se limita al tiempo en el que estamos en el salón de clase y la realidad de las cosas es que hay periodos que nos demandan mucho más tiempo, inclusive tiempo de trabajo en casa o muchísimas actividades ya relacionadas a la academia, ya cuando uno empieza como a adentrarse más en los departamentos y en las academias, que tenemos que involucrar mucho más tiempo. Entonces, yo creo que la primera característica de un buen docente es que tengas el tiempo para dedicarlo a la calidad de las clases. Yo creo que también otra característica sería sobre todo la paciencia, porque no todos los chicos tienen, insisto, el mismo ritmo de aprendizaje, la misma facilidad de aprendizaje y no por eso los hace menos, simplemente son diferentes y hay que tener la paciencia para explicarle al chico que aprende en un 2x3, pero también tener esa paciencia de explicarle al que quizás le cuesta un poquito más de trabajo. Otra característica que te podría mencionar, el compromiso, que va aunado al punto número 1 en cuanto al tiempo, ¿no? Si eres un docente que te vas a parecer, y no es mi intención ser políticamente incorrecta y a quien le quede el saco y se ofenda, discúlpenme de antemano, no es esa la intención, pero si vas a ser un docente que te vas a aparecer 1 o 2 veces por semestre, la verdad no está padre, porque a fin de cuentas me parece una falta de respeto hacia la institución en la que estás laborando, sin mencionar nombres, y también una falta de respeto hacia el tiempo de los chavos, porque a fin de cuentas ellos van a ser los perjudicados, lo que te comentaba hace un momento. En algún momento van a terminar cayendo con un docente como yo o con un docente mucho más exigente y es cuando empiezan a batallar o inclusive se sienten desmotivados o se sienten que ya no quieren continuar con la licenciatura. Entonces, comprometernos también a que es un trabajo por el cual nos están pagando como cualquier otro y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Hay algún docente, profesor, profesora que nos podrías mencionar que te recuerde estas características, que hayas dicho, ah, qué chido fue haber llevado con tal profesor? Uy, un montón. Como te comento, el maestro José Guzmán, que yo lo quiero muchísimo, todavía lo tengo muy presente. Eso fue dentro de las ciencias básicas. Ya dentro de la licenciatura en forma de ingeniería civil, el doctor Miguel Zamora, que él fue mi inspiración, vamos. El maestro Ursúa. Creo que también me gustaría mencionar al maestro Cermeño, no sé si lo conoces. Sí. Al maestro Cermeño porque cuando yo ingresé a la universidad fue uno de los primeros que más me apoyó, a lo mejor de alguna manera en lo administrativo, si pudiera decirse de alguna manera, pero me apoyó muchísimo y me sigue apoyando bastante, entonces también le tengo una gran estima. También me gustaría mencionar a la doctora Laura Cabello y al doctor Galaviz, la pareja del año, porque son muy buenas personas y hemos hecho ahí hasta cierto punto una amistad. Entonces también son los docentes que tengo muy presentes. Y en general, todos los docentes con los que convivo cotidianamente me merecen mi respeto y mi admiración. Qué padre. Sí, seguramente están dejando muy buenas bases académicas en todos tus alumnos, esos profesores que mencionas. El doctor Galaviz, también estaría padre poder invitarlo. Ujú. Del área de suelos, ¿no? El área de geotecnia. Geotecnia. De hecho, también la doctora Laura Cabello es especialista en ¿En geotecnia. geotecnia? Sí. ¿Y está dando clases ahí en la universidad? Sí,
¿A poco? Es mi amiga del alma. Sí. Ah, ya no me tocó conocerla. Es la primera vez que escucho de ella. Creo que ella y yo, bueno, sí, creo que ella y yo entramos casi al mismo tiempo Ujú. a la universidad. Ah, qué Sí, chido. sí, muy buena maestra también. Bueno, pues le Sí. mandamos un saludo y una invitación Sí, de una ojalá vez. puedas invitarla, Sí. porque es muy agradable también. Para mí me gusta mucho platicar con ella, te digo, es mi amiga del alma. Entonces sería muy, muy enriquecedor. Me gustaría mucho escucharla aquí Ah, ok. contigo. Ay, sí. Ujú. Por favor, que venga. Sí. Pasando a un tema, no sé si tabú o complicado, eh, en el tema de la ingeniería, Ujú. que es referente a la cantidad de ingenieras que hay en esta especialidad Ujú. o bueno, más bien en esta rama de la ingeniería civil, ya ni se diga en la rama de las Eso. estructuras. Em, ¿Cómo ves al día de hoy el papel de la mujer en la ingeniería civil? Fíjate que me da mucho, mucho gusto. Cuando yo egresé de la licenciatura en ingeniería civil, tengo entendido que egresábamos alrededor del 9-10%. Poco a poquito ese porcentaje se ha ido incrementando. Me tocó asistir al acto académico de una generación. Me invitaron y con mucho gusto asistí al acto académico y vi que ese porcentaje de chicas iba aumentando. Entonces creo que vamos bien, pero sí hay que reconocer que nos hace falta, pero siento más como en el ámbito familiar. Me gustaría que cada vez crezcan más mujeres con que se les diga que pueden involucrarse en carreras en las que solía pensarse que solamente podían ser dominadas por hombres, que les enseñen sobre todo a perderles el miedo, y no solamente a las mujeres, en general a todos los niños, que se les enseñe a perder el miedo a las matemáticas, porque sí es algo que afecta a la larga. Vamos muy bien, pero sí hay que cuidar esos aspectos de tratar de impulsar mucho más a las niñas. En cuanto a las instituciones, creo que también vamos bien, han cambiado muchísimas las cosas. Se ha garantizado que las universidades sean espacios seguros, no solamente para las mujeres, sino para también los miembros de la comunidad LGTBQ+, perdón, me trabé. Vamos bastante bien, creo yo. Y lo que sí me gustaría también es que se busque la manera, yo la verdad no soy especialista en eso, pero me encantaría que se busque la manera de atraer más docentes mujeres a la licenciatura en ingeniería civil. Somos pocas y más específicamente me encantaría que hubiera más mujeres docentes en el ramo de las estructuras. Ujú. Creo que falta esa parte. Así es. Sí, no. ¿Cuál otra maestra está en el ramo de las estructuras? La doctora Laura Cabello imparte una materia de estructuras que es mecánica de sólidos 1. Apoya ahí impartiendo, a pesar de que ella es especialista en geotecnia, Ujú. apoya impartiendo esa materia. Ok. Pero de estructuras, creo que nada más ella y yo, de De momento. momento. Me gustaría que poco a poco se vayan integrando más mujeres especialistas en estructuras. Estaría súper padre. Sí. Seríamos más amigas. Sí. ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad o culturalmente? No solamente desde el núcleo familiar, ni también, o sea, más bien en general desde las universidades. ¿Qué podemos hacer para acercarnos más hacia esa equidad de género? Mm, pues como te comento, creo que vamos bien. Pienso que sí se debe de tratar las instituciones académicas para atraer más personal femenino en la docencia. Primero se debe de dar como divulgación, ¿no? Que se necesitan o que hay oportunidad también en el rubro de la docencia. También en cuanto a las instituciones académicas, creo que vamos bastante bien porque también ya está muy eh, patrocinado estos comités que buscan cuidar la identidad de género o que forman espacios seguros para que si existe algún tipo de acoso o alguna situación en la que se tenga que intervenir, qué bueno que las universidades ya tienen esta parte atendida. Vamos bien, creo que también muy, muy interesante es que los maestros también ya han empezado poco a poco a cambiar su mentalidad.
quizás en mi época o más para atrás sí había maestros que no les encantaba tener alumnas, mujeres en sus aulas, pero he visto que poco a poco empiezan a cambiar esta mentalidad, que cada vez aprovechan más y escuchan más lo que las mujeres tengan que decir. Inclusive, yo siempre lo he dicho, precisamente por ser minoría todavía, hay que reconocer, las mujeres en la ingeniería seguimos siendo una minoría, pero la ventaja de que seamos una minoría es que tenemos la capacidad de destacar. Entre menos haya, es más fácil destacar. Entonces, me encantaría también que las mujeres que se meten a estudiar ingeniería civil adquieran esta conciencia de que somos una minoría. Entonces, por ser una minoría, hay que buscar la manera de destacar del resto de los demás. Entonces, me encantaría también ese cambio de mentalidad también en las mujeres. Y ahorita en números, ¿cómo notas este porcentaje de mujeres alumnas que tienes en tus materias? Pues como te digo, seguimos siendo minoría. Es decir, todavía no se llega al punto en el que en mis aulas la mitad sean hombres y la mitad sean mujeres. Sigue habiendo una menor proporción de mujeres y una mayor proporción de hombres, por supuesto. Y de Ok. los egresados, pues ni se hable. Sigue siendo una menor proporción de mujeres y una mayor de hombres, pese a que poco a poco se han incrementado los números, pero sí creo que va a ser un proceso paulatino. Me gustaría que acelerara más rápido este incremento de mujeres en la ingeniería, pero también he visto que se ha estado divulgando cada vez más el involucramiento de las mujeres en las carreras STEM. Eso también es muy importante. Sobre todo, también me da mucho gusto, y lo voy a mencionar, que los colegios de ingenieros empiecen a crear cursos de verano para involucrar a los niños y a las niñas, para empezar a traerlos hasta estas carreras STEM. Creo que eso también es una labor bastante destacable. Ok. Me gustaría también invitar desde las familias que estemos más abiertos a pues a explorar carreras, a que no asignemos roles de género, que no digamos que la ingeniería pues nada más es una carrera para los hombres, o que no digamos que ciertas carreras son para ciertos géneros. Entonces creo que todos tenemos las capacidades y las habilidades suficientes para desempeñarnos sin importar nada, o sea, ni gustos, ni género, ni nada. Entonces, pues empezar a quitar esos estigmas que creo que vienen como desde la parte del familiar, o comentarios de los padres, de los tíos, de los abuelos, pues que hoy en día nos hemos dado cuenta que ya no son aplicables, y pues que no nos conviene como sociedad tenerlos ahí divulgando. Entonces, pues cambiar mentalidades y estar abiertos a todo tipo de o de opiniones, y pues sí, en general, ser más abiertos, y pues no pasa nada, o sea, no, todo bien con, con las carreras que cada persona decida estudiar. Pues ojalá este número de mujeres esté más presente en los próximos años, y pues si desde este lado podemos aportar algo para fomentar y divulgar, invitar a todas las personas, especialmente las chicas que no conocen qué es la ingeniería civil. O sea, el objetivo es que desde una primaria empiecen a decir, me gustaría estudiar ingeniería civil, o me gustaría especializarme en estructuras. Estaría muy chido que escuchar eso desde el kinder, desde la primaria, y pues bueno, hacerles esa invitación. Sí. Entonces, bueno, pasando a un bloque un poco más, algo más profesional, me gustaría preguntarte cómo podrías definir con tus propias palabras qué es la ingeniería civil. Ok, la ingeniería civil es la rama de la ingeniería que aplica los conocimientos de las físicas y las matemáticas para planificar, analizar, diseñar, construir y darle mantenimiento a la infraestructura tanto pública como privada. Y esta infraestructura pues pueden ser unidades habitacionales, puentes, carreteras, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la ingeniería civil.
Ok, muchas gracias. Estuvo muy... Muy bonita mi Sí, muy definición. bonita la Gracias. definición, digna de que nos la memoricemos. Sí. Así de aprendérnosla de memoria. ¿Y cuáles son las ramas especializantes o a qué se puede dedicar un ingeniero civil? Muy buena pregunta. Yo creo que las principales, y mencionando la que a mí me gusta, pues es estructuras. También podemos encontrar especialistas en geotecnia, vías de comunicación y transportes, hidráulica e hidrología y construcción y administración. Aunque yo recuerdo en mis tiempos había otra especialidad que ya se ha dejado muy de lado, que era la de avalúos. O no se ha dejado tanto de lado, sino más bien como que se les ha dado o se les ha otorgado a otras licenciaturas, pero en mis tiempos había ingenieros civiles especialistas en avalúos. Ahorita ya casi no. Ok. ¿La topografía también, o sea, antes era de la ingeniería civil o siempre han ido como muy separados? A la fecha siguen siendo como, ¿cómo lo llaman? Hermanitos. Ujú. Es decir, el departamento se llama Departamento de Ingeniería Civil y Topografía. Ajá. Pese a que topografía es una licenciatura independiente, pues, forma parte del mismo departamento, entonces Ujú. son como amiguitas. Suelen decir amiguitas como hermanitas. Ajá. Sí, ¿no? Porque ahí en la Universidad de Guadalajara se manejan como... ¿Cómo se llama el departamento de ingeniería civil y Y topografía? topografía, exactamente. O Ok. sea, lleva el I de que Ajá. somos los dos, ¿no? Estamos juntos en este Ajá. departamento. Ok. Así es. Y hablando pues ya de licenciaturas hermanas, me gustaría tocar un poquito el tema de la arquitectura. Creo que ahorita Avalúo se la están llevando más los arquitectos. Sí, los arquitectos y también como que ya se enfocó más en la parte urbanística Ujú. y en la parte de los administrativos y Ok. de economistas también. Ok, y sin intención de pelearnos Ujú. con esta bonita licenciatura que es la arquitectura, eh, es que sí, o sea, genuinamente no es la intención buscar pelearnos Claro. y tampoco no se peleen en los comentarios, hagan equipos ahí, háganse contactos de las personas que comentan en TikTok o en las redes sociales. ¿Cómo, pues bueno, cómo percibes a la arquitectura y qué diferencias clave hay contra un ingeniero civil? Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que no tenemos por qué pelearnos los ingenieros con los arquitectos. Desempeñamos roles diferentes, Ujú. cada quien. Por algo existen dos licenciaturas diferentes. Y yo creo que en general, hacia todas las licenciaturas, debemos demostrar el respeto correspondiente. Creo que los arquitectos tienen la labor de imaginar un proyecto y de plasmarlo en papel, y la labor de un ingeniero civil es encargarse de que exista ese proyecto. De hecho, pues creo que la mejor labor que puede hacer un ingeniero civil es respetar el diseño arquitectónico en medida de lo posible. Y si hay que hacer alguna recomendación, pues siempre buscar que no se sacrifique el diseño arquitectónico en Ujú. búsqueda de la eficiencia estructural. Se puede combinar ambas cosas Ujú. y es muy loable ambas labores. Claro, pero mantener una comunicación muy estrecha, ¿no? O sea, Sí, entre claro, los dos y se requiere de las dos partes en un proyecto. sí. ¿Cómo definirías esta sinergia ideal? O sea, ¿cómo sería un proyecto que, uy, aquí no se peleó nadie con nadie y hizo muy buen equipo la ingeniería civil con la arquitectura? Eh, un muy buen proyecto sería precisamente un proyecto fundamentado y basado en el respeto y en el entendimiento y en la comunicación. Siempre debe de haber una comunicación entre el arquitecto y el ingeniero, porque a lo mejor alguna de las ideas que pudiera presentar el arquitecto, el ingeniero puede tener sus diferencias o puede diferir o puede sugerir inclusive algo que estructuralmente hablando sea más eficiente, pero siempre hay que buscar este trabajo en equipo basado en un respeto para que todo pueda funcionar. Y creo que el punto culmine pues es esto, que el ingeniero sea capaz de diseñar sin comprometer la estética de lo arquitectónico. Ujú. Y involucrándolo o mezclándolo con la parte educativa,
en cuanto a centros universitarios y al menos aquí en el sistema de la Universidad de Guadalajara, pues a mí no me tocó que me diera clases un arquitecto, una arquitecta nunca. Pero creo que sí hay ingenieros e ingenieras civiles dando clases en arquitectos, ¿no? ¿Cómo, por qué sucede esto? O sea, ¿por qué es en unas sí, por qué en otras no? ¿O cómo está ahí el rollo educativo? Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Ciertamente no hay arquitectos dando clases en ingeniería civil, quizás porque se busca un conocimiento más especializado en la ingeniería civil. Y es bueno, qué bueno que no haya tanta participación de arquitectos dando clases en ingeniería civil, porque siento que se perdería este criterio muy propio de los ingenieros. Al revés, que no lo dudo que haya ingenieros dando clases en arquitectura. De hecho, sí tengo un compañero, ahora que lo recuerdo, un compañero de la maestría, Mauricio Castillo. Mm, Él es ingeniero civil, estudió la maestría en estructuras conmigo y daba clases en el CUAD. mm. Fíjate que hasta ahorita que lo comentas, nunca se me ocurrió platicar con él por qué los ingenieros civiles sí metemos nuestra cucharota ahí en la licenciatura de arquitectura y al revés como que no lo permitimos tanto. Ujú, Yo me imagino que arquitectura sí le abre la oportunidad de dar clases a los ingenieros civiles para que el conocimiento estructural de los arquitectos no se quede nomás en un conocimiento básico. Creo que lo hacen con el propósito de que los arquitectos tengan una visión estructural mucho más amplia, si no especializada como el ingeniero estructural, que sí tengan un poquito más de fundamentos. Creo que ujú. por eso lo hacen. Ok. Sí, me había tocado escuchar que el... también en el área de la hidráulica, en el área de... Hay un maestro muy famoso, no me acuerdo, tiene un apodo que se viste como de superhéroe del agua o algo así. Lo voy a investigar y es ingeniero civil. Ok. Y este profesor está dando clases ahí en el Quad, pero es ingeniero civil, dando clases a los ingenieros, a los A los arquitectos, perdón. arquitectos. Y ahorita me acordé de ese profesor. No recuerdo cómo se llama, pero es como alguien así que todos se ubican ahí en el centro. Ajá. Y se me hace muy, muy curioso que lo lleva más allá de la docencia, o sea, para llegar a vestirse así como de superhéroe, de ¿En serio? hidráulico, sí, Órale. sí. No lo conozco. Ahorita lo busco y a ver si lo encuentro. Y si no, pues me lo llevo de tarea. Entonces, pues sí, está curioso, es interesante cómo eh, no dejamos que nos den clases los arquitectos, pero a lo mejor No estaría no mal, estaría ¿eh? mal. La verdad. También, o sea, como ellos tienen ese conocimiento general de las estructuras, de la hidráulica, de los suelos, a lo mejor convendría que nosotros también tengamos un poco de conocimiento general sobre estética, sobre funcionalidad, sobre espacio, sobre algo en los que ellos son especialistas, ¿no? Sí, sería interesante. Sí. Para complementarlo y nos comentaba también en algún momento el profesor Ursúa y demás invitados que de un inicio pues no existía como esa separación, o sea que hace Ujú, muchos cientos de años pues era una sola persona la que los alarifes, creo que les llamaban los ujú, alarifes, que eran los que se aventaban el proyecto desde inicio hasta fin. Y ujú. luego pues ya poco a poco empezamos a especializarnos más y por eso está la arquitectura y por eso está la ingeniería civil y pues considero que, bueno, uno de los objetivos de este canal es darle eh, foco hacia la ingeniería civil porque, y qué chido, también ahorita no había escuchado que los colegios de Ujú. ingeniería estén haciendo una labor de esfuerzo para atraer más talento hacia la ingeniería. Y pues es cierto, creo que muchas de las personas que empezamos a estudiar ingeniería civil, yo por ejemplo, yo quería ser arquitecto. Tú Y también. muchos de los invitados han dicho eso, que, no, pues Sí. yo quería ser arquitecto toda mi vida y luego ya me di cuenta de que no, pues que mi perfil y que mis gustos van más relacionados hacia la ingeniería civil, ¿no? Ujú. Pero pues no te das cuenta de eso ya hasta que estás o así de inscribirte en la licenciatura o si tuviste suerte, tuviste algún familiar, Claro. algún conocido que te pudiera decir, pues es que la ingeniería civil es esto, pero si no, pues yo creo que
una buena parte del porcentaje del grueso de la población mexicana no sabemos realmente qué es lo que hace la ingeniería civil y a qué nos dedicamos y en qué se diferencia de la arquitectura. Creo que todo el foco está hacia allá y vamos generándonos también nuestro propio foco, ¿por qué no? Pero les digo, no es para pelearnos ni para No. quitarles foco, es nada más para, pues que nos den chance de, de platicar poquito. Tenemos muy buen aporte en los proyectos, pues sí, arquitectónicos o los proyectos ejecutivos en general. Y no solamente proyectos de construcción, sino de infraestructura. También estamos en esa zona de las carreteras, que de las hidráulicas. Pues les puede sonar, por ejemplo, la CFE, que el CIAP, o sea, o las petroleras como Pemex, o sea, hay arquitectos, ingenieros civiles muy involucrados. Y también en el área de la docencia, que es también muy, pues es donde sentamos las bases y que hace falta también darle su reconocimiento. Me acordé ahorita del profesor Pérez Ruiz. ¿Te suena el profesor José Luis Pérez Ruiz? Ahorita ya se jubiló, pero era uno de los que nos daba introducción a la Ay, ingeniería civil. sí, también. Ay, Sí. sí, muy presente en mi corazón Muy lindo, también. ¿no? El profe. Sí, 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 sí. Estaba padre que nos diera Introducción a la introducción. ingeniería. Sí. Y estaba padre también porque, pues, además de ser una excelente persona, pues era muy buen ingeniero y muy buen docente. O sea, la Sí, forma. impecable, me encantaba, que era Sí. impecable, sí. Y estaba chido que desde el inicio, pues, conociéramos a profes muy, muy buenos. Y pues como que eso inspira o motiva más a estar Claro. como dentro de la carrera y a no querer salirse y pues a invitar a conocer poco a poco las áreas de especialización. Recuerdo que él nos había platicado que eran como 13 áreas de especialización en el área de la ingeniería civil. ¿13? 13. Wow. Me acuerdo de ese número. No recuerdo bien así cuáles eran. Ajá. Claro. Pero recuerdo que eran 13. Y pues ya mencionaste muchas de ellas. Entonces, La pues, mitad por lo menos. entonces, bueno, pues sí, la conclusión que daría es que pues ingeniería civil y arquitectura y también hemos mencionado diseño de interiores que a lo mejor ya no se van tanto al área como de construcción, pero pues sí están involucrados en los proyectos, en los acabados, pues a lo mejor sí ya más estético. Me han regañado mucho los arquitectos que decimos o que he dicho, que nomás hacen que se vea bonito. Y dicen, es que te falta que digas que sea funcional. Funcional, sí. Y me regañan mucho por eso. Entonces, a lo mejor, lo que quiero decir es que tal vez el interiorista sí es más bonito o sí es más estético. No, ningún interiorista me ha regañado y no ha venido, pero estaría bien que viniera por acá. Sí. También el área del urbanismo y si nos metemos ya en más temas sociales, como transporte público, vivienda y demás. Hay temas muy interesantes. Sí. Que podemos complementar todas las carreras. Para pasar a la siguiente pregunta, ya lo mencionamos un poco de manera somera. ¿Dirías que un ingeniero civil puede hacer las labores de un arquitecto y viceversa? No. La respuesta corta, no. La respuesta profunda es, verás, yo creo que ambos profesionistas tenemos ciertos conocimientos básicos de la otra. Por ponerte un ejemplo, los ingenieros civiles sabemos que no es lo más ideal colocar el baño junto a la cocina, ¿no? Y creo que los arquitectos también tienen ciertos conocimientos básicos relacionados a la ingeniería civil, pero son eso, conocimientos básicos. Y si bien siempre ha habido un pique eterno entre los arquitectos y los ingenieros, un pique que no está fundamentado, creo que funciona igual hacia cualquier licenciatura. Yo siendo ingeniera civil, pese a que tengo conocimiento de leyes y sé cuáles son mis derechos y mis obligaciones, pues no puedo pretender hacer la labor de un abogado, por ejemplo. Entonces, si bien hay conocimientos básicos compartidos, pues son eso, conocimientos básicos, principios fundamentales nada más. Pero ya cada profesionista tiene su propio enfoque y su propio criterio sobre todo. ¿Dirías que vale la pena tener personas muy especializadas en cada área? Sí, definitivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
Mira, siempre han dicho que los ingenieros tenemos una visión muy cuadrada y a lo mejor hasta cierto punto es cierto, pero es defendible porque el mejor comportamiento estructural es la visión cuadrada. Ujú. Y es ahí precisamente donde entra este pensamiento diferente del arquitecto, que tienen la capacidad de una manera muy creativa proponer proyectos con formas innovadoras, con un atractivo visual bastante significativo. Entonces, y precisamente debe de haber estas especializantes o estas diferencias, porque como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es mejor que existan especialistas en cada rubro a que un solo profesionista quiera abarcar muchas cosas, porque entonces ninguna de ellas va a salir del todo bien. Ok. ¿Cómo definirías el perfil de un especialista en las estructuras en cuanto a actitudes, aptitudes, conocimiento? ¿Cómo cómo es el perfil de estas personas? El perfil de un ingeniero estructural. Yo creo que lo principal es que debe de tener un criterio, un muy buen criterio, sobre todo en la toma de decisiones. No siempre las cosas en los proyectos salen como se programaron o como se diseñaron, y es ahí donde debe de entrar el criterio, más específicamente el criterio estructural. Creo que también debe de haber, por supuesto, disciplina, debe de haber, por supuesto, compromiso, como todas las licenciaturas. Ujú. Y creo que también algo que es muy destacable de los ingenieros estructurales es que son muy mataditos, como decías tú hace un momento. Yo creo que todos los ingenieros estructurales que han tenido mucho éxito es porque son personas muy mataditas, personas muy inteligentes, personas muy brillantes y personas que le han macheteado mucho, personas que no le tienen miedo a los retos. Sobre todo creo que esa es una de las características más bonitas del ingeniero estructural, que no le tenga miedo a los retos. Muy ñoños, ¿no? Que Así es, nos muy gustan ahí ñoños. estar leyendo y Así resolviendo es. ejercicios, ¿sí? Así es. O sea, te tienen que gustar Los los números. números. Así es. Ok, Y no tenerles miedo. no tenerles miedo. Ok. ¿Y por qué te gustan las estructuras? ¿Cómo te orillaste hacia esta especialidad? Fíjate que yo creo que también tiene que ver mucho con mi personalidad, que a veces me puede jugar a favor y a veces me puede jugar en contra. Soy una persona naturalmente muy perfeccionista en todo lo que hago, literal, en todo lo que hago. Y siento que para poder ser ingeniero estructural hay que optar, hay que aspirar siempre a la perfección. Mis chicos a veces renegan un poquito en ese sentido conmigo de la perfección, pero pues es que es una labor muy importante Ujú. y si aspiramos a la perfección, pues mejor. Claro. ¿Por qué hay que aspirar a la perfección? ¿Qué pasaría si fuéramos así como que, Muy, muy buena pregunta, fíjate. A mí siempre me ha gustado pensar que la labor del ingeniero estructural o en general de la ingeniería civil es como la de un médico. Dependen vidas humanas sobre todo de la labor de los ingenieros estructurales, dependen vidas humanas. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que se preserven estas vidas humanas? Solamente aspirando a la excelencia, aspirando a la perfección, teniendo conciencia de hacer las cosas, revisando 2, 3 veces, asegurándonos que las cosas estén bien hechas, que los cálculos estén bien hechos, que las revisiones estén bien hechas. Entonces, por eso se debe de aspirar a la perfección, porque dependen vidas humanas de la labor que hagamos. ok, ¿qué pasaría si no le dedicamos todo este tiempo y todo este perfeccionismo hacia al área de las estructuras? O sea, ¿cuál sería el peor escenario? El peor de los escenarios, pues vamos, diciéndolo en palabras entendibles, pues que tu estructura se caiga y que mate a un montón de personas. Y obviamente ya entra lo legal, te van a quitar tu cédula, es un tipo de homicidio. Entonces, el peor de los escenarios, que se te caiga tu estructura, que alguien fallezca a raíz de eso y que tú termines privado de tu libertad. No más eso, Nada más. nada más. No, pues sí, hay que, ¿Verdad que hay que sí? estar muy precavidos con todo esto. Así es. ¿Cómo logramos ah, ese... ¿Cuáles son esos procesos, pues, en los que hay que tener mucho cuidado en el desarrollo de un buen cálculo estructural? Bueno, primero hay que considerar
y tener mucho cuidado con las cargas a las que va a ser sometida la estructura a lo largo de su vida útil. Y yo creo que no solamente las cargas permanentes, sino también las cargas accidentales, sobre todo las de sismo, que son las que pueden llegar a ocasionar daños más significativos. Primero, contemplar y analizar bien las cargas. Luego, la parte del análisis estructural para observar la respuesta interna de los elementos estructurales. A partir de esta información, proponer un diseño eficiente. Es decir, cuando yo hablo de eficiencia, me refiero a que, si bien cumpla con la resistencia que se le va a solicitar, siempre tratar de buscar el equilibrio en la razón costo-beneficio, ¿no? No sobreestimar el costo de las estructuras y sobre todo también apegarnos mucho a los reglamentos y a las normativas para que una vez que en teoría esté propuesto el diseño, revisar que las solicitaciones estén dentro de la normativa. ¿Cuáles son estos reglamentos que al día de hoy, 2025, un ingeniero estructural debería tomar como referencia? Un montón. Y qué bueno que lo comentas para que las personas que nos escuchen, si tienen la oportunidad, empiecen a familiarizarse. Pues obviamente están las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. También tenemos el reglamento orgánico del municipio de Guadalajara, que desgraciadamente creo que ya tiene bastantes años que no se ha actualizado. Debería empezar a hacerse una labor por ahí de actualización. Tenemos también la normativa del ACI, del ASCE, del IMCA inclusive. E inclusive también me ha tocado darle por ahí una leída, alguna revisada a algunos rubros del ASCE también, que ese a lo mejor no es tan conocido como todos los anteriores, pero también se llega a utilizar bastante. Y es normativa extranjera, ¿no? O Sí. manuales y reglamentos de Estados Unidos. ¿Dirías que como, o sea, aquí regionalmente, ya sea Guadalajara, Jalisco o incluso en el país de México, podemos tomar estos reglamentos o manuales como referencia? Sí, yo creo que como todo, con sus debidas precauciones, Ujú. vamos, ¿no? Porque sí hay muchas cosas de estos reglamentos internacionales pues que están enfocados a los países en los cuales se desarrollaron y que Ujú. no tienen una aplicabilidad directa, sobre todo al peligro sísmico de nuestro país. Siempre les digo a los chavos que hay que tratar de apegarnos en los reglamentos regionales, en los reglamentos locales, porque pues así lo dicta la normativa, ¿no? Si hay alguna cuestión que no venga muy explícita en las normativas regionales, pues es entonces cuando podemos fundamentar o sustentar el diseño en normativas internacionales, siempre y cuando sean aplicables al diseño. Ok. ¿Y crees que desde la universidad o incluso los, el área profesional en conjunto pueden hacer algo para actualizar este reglamento de Guadalajara de 1997? Del 97, creo. Sí, de hecho, verás, cuando yo estaba estudiando la maestría en la UP, había un grupo de doctores que estaban buscando precisamente la actualización de este reglamento, aunque ya no supe en qué quedó esa mesa directiva, pero sí se puede hacer. Creo que inclusive me encantaría que los que son doctores inclusive empiecen a hacer labor de investigación enfocada en actualizar estos reglamentos, así Ujú. como las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México tienen su proceso de investigación bastante destacable. Creo que es meritorio que nuestro estado, Jalisco, también tenga su propio reglamento muy concienzudamente elaborado. Claro. Ok. Em, Hay un tema que creo que es fundamental no solamente en el área de la ingeniería civil, sino en el área de las estructuras y también en el área educativa, que es la ética. Ujú. Mm, ¿Cómo juega la ética un papel en el rol o las responsabilidades de un ingeniero estructural y cómo deberíamos aplicar esa ética también educativamente como docentes? Wow, educativamente como docentes es muy interesante la pregunta. En el sentido de los que somos especialistas a las estructuras,
siempre debemos de procurar que los chicos salgan bien formados en ese sentido estructural, porque vuelvo a lo mismo, la dependencia de vidas humanas de nuestra labor. Lo voy a decir textualmente, yo creo que los docentes en estructuras no deben de regalar calificaciones a diestra y siniestra. Yo sé que no siempre es fácil, pero también es labor del docente tratar de buscar la manera de que ellos adquieran el conocimiento para que puedan defenderse y que no pidan nada regalado. Entonces, ese sería uno de los principales puntos éticos en la docencia. Nuestra labor como docentes, éticamente hablando, es esa. No regalarles calificación a los chavos, pretender que tengan herramientas para defenderse y que adquieran un cierto grado de conocimiento. De ahí en más, la ética también relacionada al ingeniero estructural, pues tiene que ver mucho con buscar la eficiencia de los diseños para no abusar de los presupuestos, para no incrementar los costos, para no inflar los costos y buscar que no haya un conflicto de intereses y que no haya ningún tipo de presiones. Porque comentándote una anécdota sin mencionar nombres ni instituciones, cuando yo estaba creo que ya había egresado de la licenciatura en Ingeniería Civil, me tocó que me invitaran a participar en un proyecto de números generadores, básicamente. Pero ya conforme vi viendo cuál era el propósito de esos números generadores, que básicamente era tapar números o sí, tapar dinero, justificar gastos, me gustaría decirlo. Okay, maquillar. Maquillar gastos. Yo ahí sí ya no estuve dispuesta a seguir participando. Inmediatamente terminé mi relación con ese proyecto. Y me preguntan, cuando en algún momento lo he llegado a comentar, mis alumnos me preguntan, ay maestra, ¿y le iban a pagar poquito o le iban a pagar mucho? Como para decir sí o sí no. Y a lo mejor va a sonar muy cliché lo que voy a decir, pero aunque fuera por todo el dinero del mundo, creo que no vale la pena incurrir en actos de poca ética, porque si entrara en detalles, que no voy a entrar en detalles, es ese maquillamiento de números, la verdad no estaba nada bonita, no estaba nada bonita, se supone que era dinero que se iba a utilizar para el bienestar social, decirlo de alguna manera, y entonces pues no está padre maquillar números de algo que en realidad no se hizo para pretender que sí y justificar ese gasto. Entonces, ni aunque hubiera sido por todo el dinero del mundo, yo no hubiera participado en ese tipo de proyectos. Ok, pues la ética sí es algo muy importante. Sí. Creo que además de un perfil de los ingenieros estructurales, además de ser muy mataditos, creo que también la ética es algo que los destaca. Sí, que destaca, afortunadamente. Desafortunadamente sí hay quienes también les gusta. El dinero, como Sí, todo. sí, y pues me han tocado casos, afortunadamente no en empresas donde yo he trabajado, podría decir que eso no, pero sí de amigos que dicen que sus conocidos, o sea, no amigos directos, sino conocidos, el primo de un El primo amigo, de un sí, el amigo. primo de un Ajá. amigo, que pues sí en la memoria de cálculo le puso que tal elemento sí pasaba, no sé ¿Y qué, no? y no pasaba. O sea, sí hay, yo creo que son muy Wow. pocos. Me gusta llamarles los maquillistas estructurales. Buen término. Pues yo digo que son menos, o sea, son muy poquitos, Sí, pero definitivamente. porque sí, o sea, el perfil del estructurista no encaja con eso, ni siquiera ya directivos o algo así, espero que no. Entonces, pues sí hay que cuidar mucho el área La ética ética. también. Y pues sí, también en la parte de la docencia es muy importante para formar a los chavos y pues más en áreas especializantes, porque pues se ha tocado sí desde la prepa o que en la secundaria que está el barquito, pero sí es más preocupante ya en una zona universitaria o pues más arriba una maestría o no sé, investigación. Claro, creo que no se piensa muy a fondo en eso, pero pues las personas que nos están escuchando, ¿qué pensarían si supieran que el médico que los trata parqueó gran parte de su licenciatura? ¿Verdad que no nos daría miedito ir con él? Entonces,
Quizás deberíamos empezarlo, los jóvenes deberían empezar a relacionarlo también, que, que no es tan conveniente barquear con el objetivo de terminar rápido la licenciatura y con el menor esfuerzo posible, tampoco es lo más ideal barquear todas las materias. Ujú. Ok. ¿Qué es barquear? Creo que he utilizado ese término con compañeros de trabajo y se quedan así como, ¿qué es eso? O ¿En sea, serio? sí, creo que no es muy común, a lo mejor no sé si es muy regional de aquí de Guadalajara. Ah, ¿Qué, buena qué, qué pregunta. significa decir, a qué nos referimos cuando decimos barquear? Barquear una materia. Pues representa que quieras meter una materia con un maestro que sabes que no va a ser exigente contigo, que probablemente te va a pedir el mínimo de participación, el mínimo de tareas, que probablemente no se aparezca a clases y si obviamente no se aparece a clases, pues no tiene con qué exigirte, no tiene autoridad ni capacidad de exigirte un buen rendimiento cuando él no está haciendo una muestra de o no lo está mostrando con el ejemplo. Ujú. Entonces, para los que no sepan, barquear una materia significa meter una materia cuando sabes que no vas a batallar y que lo más probable es que obtengas una muy buena calificación con un mínimo esfuerzo. Eso es barquear. Ok, gracias por la definición. Hablando también de un poco de ética, ¿qué comentario u opinión nos podrías decir sobre la autoconstrucción? Buena pregunta. Mira, como te comentaba, mi papá es ingeniero industrial, pero para mí es ingeniero todólogo. Mi papá ha hecho algunos trabajos de autoconstrucción, tanto en mi casa, que es la tuya, como en la casa de mis papás, Gracias. pero creo que sí hay limitantes y él lo sabe y yo lo sé y todos deberíamos de saberlo. Creo que la autoconstrucción es válida siempre y cuando sean obras sencillas y obras que no estén destinadas a soportar cargas muy grandes. Por ponerte algún ejemplo, las obras de autoconstrucción que ha hecho mi papá son algunos muros que no van a ser muros de carga, algunas techumbres para cochera que tampoco van a ser para carga, etcétera, etcétera. Entonces creo que es válido la autoconstrucción, pero siempre y cuando se entienda que tiene limitantes, sobre todo limitantes de peso. Ok. ¿Cómo pondríamos ese límite entre, ok, muros sí, techumbres sí, y cuál dirías, este ya no diría que sería muy seguro una autoconstrucción? Pues como te comento, yo creo que todo lo que esté destinado a recibir cargas, Ujú. los muros de carga, creo que sí hay que tener cuidado, sobre todo también esto que acostumbran, que está muy normalizado, pero todos sabemos que no está bien hecho, que de repente les estorba un muro y hay que Ah, tumbarlo, no pasa nada y ajá, resulta que es un muro de carga y sí, ahí es cuando se vienen consecuencias. ok. Creo que todo se limitaría a las cargas. Si son estructuras, elementos que vayan a estar destinados a soportar cargas, creo que ahí ya no aplica tanto la autoconstrucción. Sí hay que asesorarse. Ok. Está muy clásico que quieren hacer más grande la cocina y le tumban un muro para que esté más Mm, grande o hacer un cuarto más grande y Así pues es, ahí ya están quitando muros y así es, aguas. debilitando la estructura, Sí, sí. está pegriloso hacer eso. Pegriloso. Am, ok, ¿y por qué sería importante contar con un cálculo estructural para esos casos donde ya no es con autoconstrucción o a lo mejor pensando en estructuras en edificios, en torres, en naves o algo acá más grande? Para garantizar la seguridad de la Ujú, estructura. Y yo creo que sobre todo por la cuestión económica. Si tenemos un diseño estructural, podemos garantizar que es un diseño que va a ser funcional y que va a ser eficiente y que al mismo tiempo, al contar con una seguridad, no me va a repercutir en gastos adicionales. Es decir, no me va a implicar grietas, no me va a implicar asentamientos diferenciales que luego tenga que invertir en tratar de corregir algo que desde el principio se pudo haber hecho bien. Entonces, contar con un cálculo estructural me garantiza eso, que desde el principio las cosas se hagan bien, que no me impliquen gastos adicionales y que pueda garantizar la seguridad tanto de las personas como de los contenidos también. Es ujú. importante también. Ok. ¿Qué mensaje le podrías dar a aquellas personas que están pensando en construir, enfocado hacia el asesoramiento, el conocimiento de esas áreas de especialidad? Porque a veces es nada más que, a ver, pensando como
como muy inocentemente que no es la parte económica lo que limita, sino que genuinamente hay veces que las personas no conocemos que hay quienes se dedican o se especializan en el área de la seguridad de las estructuras. ¿Qué mensaje de concientización podríamos darle hacia estas personas que están pensando en construir? Mm, pues yo creo que primero que sienten o que tengan un conocimiento de cuál es el alcance, qué es exactamente lo que quiero hacer. ¿Es algo sencillo o es algo más elaborado? Creo que ahí no necesitamos mucho conocimiento para entender las diferencias entre un proyecto pequeño y un proyecto grande, obviamente. Una vez que se tenga esta concientización del tamaño del proyecto, si es un proyecto grande, que busquen el asesoramiento, inclusive tan sencillo como preguntar, ¿no? Recuerdo en algún momento, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en ingeniería civil, que un compañero en algún trabajo que tuve que no tenía nada que ver, me llevó los planos de su casa y me preguntó, oye, es que fíjate que mi mamá y yo queremos ampliar un espacio y queremos literal tumbar este muro. Entonces me enseñó los planos y le dije, no, ¿sabes qué? Es que es un muro de carga, no sería lo más conveniente que nomás así porque sí lo tumben. Y como en ese entonces yo era estudiante y estaba en los primeros semestres, no tenía la capacidad de decirle qué más hacer. Simplemente le dije, ¿sabes qué? Si trata de buscar a un ingeniero civil para que te diga cuáles serían las opciones. Si quieres de plano tumbar el muro, entonces que te diga cuáles son las opciones, qué tendrías que hacer para no comprometer la integridad estructural de tu casa. Ujú. Entonces, ese sería un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que si tienen algún proyecto que ejecutar, pregunten con personas que puedan conocer ingenieros civiles en medida de lo posible, por pura preguntar. Y a partir de ahí, que se evalúe si se requiere de un ingeniero estructural, especialista en estructuras, o Ujú. si un ingeniero civil tiene el conocimiento de poder realizar ese proyecto. Ujú. Y sobre todo la recomendación que daría es que pidan permiso, que se apeguen a... Me ha tocado ver muchos proyectos en los que se han hecho ampliaciones o segundos pisos en casas y no se piden permisos de construcción y luego llegan las autoridades y les detienen las obras y hay que pagar multas, etcétera. Entonces, creo que esa también es una recomendación, lo que sea que vayan a hacer, asesórense, pidan Ujú. permiso y busquen el conocimiento, si es necesario, de un especialista. Ok. Muy interesante. Creo que es la primera vez que hablamos de permisos. Sí, Sí, está muy infravalorado, pero sí. es que es algo que es inevitable. Sí, luego ahí les clausuran su obra Así y es. sale más caro Ujú, el caldo que las albóndigas y es correcto. pues mejor desde un Sí. inicio para que se arriesga uno. Ujú. Hay otro tema también que me parece muy interesante, especialmente al día de hoy, que va relacionado hacia la ingeniería artificial. Mm, Inteligencia artificial. inteligencia artificial. Es que dijiste ingeniería artificial. Ay, perdón. No, cuidado. La inteligencia Artificial. artificial. Ok. Mm, y pues en general, la tecnología que al día de hoy es muy importante en nuestros procesos, tanto de cálculo como de planeación, pues que la computadora, ya casi la calculadora, pues ya ni eso, ¿no? Pero ha sido muy importante cómo ha evolucionado todo este proceso de hacer ingeniería, desde los dibujos de los planos, hasta, o sea, todo. Y me gustaría preguntarte si crees que la inteligencia artificial va a dejar sin chamba a la ingeniería estructural, No, ¿no? la respuesta corta es no. ¿Por qué no? Porque yo pienso que se sigue necesitando mucho este criterio humano, sobre todo en el diseño de las estructuras, un criterio humano que la inteligencia artificial no va a ser capaz de desarrollar, porque para poder tener este criterio humano se necesita vivir experiencias y vivir experiencias en la vida real, en la vida cotidiana, con los materiales que existen en la vida cotidiana. Y sin embargo, pienso que la inteligencia artificial puede resultar ser una herramienta útil, pero que la realidad de las cosas es que todavía tiene muchas limitantes. La más famosa ahorita es ChatGPT. Y ChatGPT comete muchísimos errores. Yo los he visto en cosas, cálculos bien sencillitos.
que se me ha ocurrido por ahí de repente preguntarle, digo, ¿cómo? Y me encanta, ¿no? Corregir a ChatGPT y decirle, no, oye, esto está mal. Y eso bonito, ChatGPT tiene la capacidad de decir, ay, sí, cierto, perdón, me equivoqué, ¿no? Entonces, no creo, no sé, a lo mejor si preguntas en unos 200 o 300 años, la realidad sea muy diferente, pero hoy en día dudo que la inteligencia artificial tenga la capacidad de sustituir completamente la labor de un ingeniero civil o de un ingeniero estructural. Sí puede ser una herramienta útil, pero se sigue requiriendo ahí la mano humana. Ok. ¿Y cómo podemos tomar provecho de estas herramientas, software, tecnología en favor de la ingeniería estructural? Mira, yo he visto que siendo más específicos, la aplicación útil que le podría haber es en la programación. Honestamente, los ingenieros civiles, la parte de la programación la tenemos un poquito oxidada o no tan desarrollada, y hay algunos proyectos o más enfocado en la investigación que sí se requiere tener mucho conocimiento de programación porque hay que procesar un montón de información que hacerlo a mano o con la típica hojita de Excel resulta poco eficiente. Creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar o asesorarnos en este ámbito de la programación, por ejemplo. Ok, ahorita me surgió la duda. ¿Te han llegado tareas con que digas, esto fue ChatGPT? Fíjate que también por eso me gusta tu pregunta, porque quiero yo pensar que las tareas que asigno no son tareas así como tan fáciles como para poderle decir a ChatGPT, ay, resuélveme esta tarea y se acabó, ¿no? Ajá. Sí se requiere un poquito de pensamiento y sobre todo de que hayas estado presente en la clase Ujú, para algunos criterios que yo suelo mencionar en mis clases. ujú. Entonces, no me ha tocado tanto así como identificar ChatGPT. Me ha tocado identificar lo que a mí me gusta llamar trabajo colaborativo, que de repente veo dos planos exactamente iguales, dos planos estructurales exactamente iguales, y digo, es que lo hicieron en equipo, ¿verdad? Sí, maestra, fue en equipo. Ok, no tengo problema siempre y cuando sea en las tareas, nada más. Ahí está bueno que participen, que compartan ideas, que se dividan el trabajo inclusive, porque les sirve también como una herramienta de estudio. Si se empiezan a juntar entre ellos, les sirve como una herramienta de estudio. Les digo, no tengo problema que sea trabajo colaborativo, te digo, pero en los exámenes ahí sí ya están, en lo individual. Ok. Sí. Según yo nunca hice tareas colaborativas. No, Allí en tu materia creo que no. Creo que no. pues es bueno, es bueno. Yo sí, a mí sí me tocó hacer trabajos, tareas colaborativas Ajá, en la licenciatura y más en ingeniería civil, ajá. porque es muy bonito que te asesore otro compañero. Hay como Ok. más confianza. Ok, estaba entendiendo mal la colaborativa. O sea, entendía como que eran dos tareas iguales. Pero. No, a lo mejor ¿cómo decirte? Cada tarea se va a distinguir por su propia personalidad, Ajá, pero a lo mejor en esa parte de después de hacer un diseño y hacer el plano, sí son dos planos exactamente iguales. ya. Pero quiero yo pensar que la parte de la memoria de cálculo así fue elaborada en lo individual. Y aunque haya sido en equipo, Ujú, aunque hayan participado más de dos en la misma tarea y hayan ujú, entregado dos tareas exactamente iguales, neta literal, aunque sean dos tareas exactamente iguales, a mí no me ofende porque quiero pensar que hubo una colaboración. ujú, Porque yo sé que los chicos que son muy mataditos no son tan fáciles de, ay, nomás pásame la tarea y ya. Yo sé que los chicos que son muy mataditos también son muy nobles y apoyan a los compañeros que muestran interés. ujú, Entonces, por eso no me ofende, porque yo sé que las tareas que están bien hechas fue porque un compañero o compañera que tiene las capacidades lo compartió con sus ujú. compañeros y está bonito eso. Debería de haber más chicos así. Más colaboración. Más colaboración, Sí. exactamente, no un egoísmo de que se divide el grupito de los que son bien listos y el Ujú, grupito de los que no. Me gusta que siempre colaboren, que se integren, porque así
Generalmente lo que pasa es que los chicos que sí son muy, muy listos y muy aplicados jalan a esos que se están quedando atrás. ¿Crees que el estructurista es egoísta, es envidioso con su conocimiento? Algunos sí, la verdad es que algunos sí. Eh, y lo entiendo, porque su trabajo les ha costado, a lo mejor. Pero es mucho más satisfactorio cuando el conocimiento se comparte, porque al mismo tiempo nos sirve de alguna manera para mantenernos actualizados o para que no sea un conocimiento que se quede ahí olvidado. Por lo menos yo lo he visto mucho en la docencia, que cuando yo comparto mi conocimiento, eso a mí también me sirve para mantenerlo actualizado, para mantener mi mente fresca también Ujú. y para mantener estas capacidades o estas habilidades a lo largo del tiempo. Entonces, sí hay muchos ingenieros egoístas con el conocimiento, pero pienso que deberíamos cambiar esa mentalidad de egoísmo y tratar de compartir siempre que se pueda. Ujú. ¿Estás de acuerdo con esto que se dice que la mejor forma de aprender es enseñando? Sí, ¿Sí? sí, fíjate que eh, algo que me gusta mucho de la docencia es estos procesos que vivo cotidianamente de introspección. Voy a parecer loquita, pero cada vez que salgo de una clase me evalúo a mí misma y digo, ay, no, sí, fue la mejor clase que he dado en mi vida. O que de repente yo misma me critico y digo, ay, es que sabes qué, como que, ay, no, siento que no quedó muy claro esto que quise dar a entender. Y eso hace buscar las maneras de modificar nuestra cátedra y el parte de modificar esta cátedra, de tratar de darte a entender, pues tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y de las habilidades, ¿no? Ujú. Si lo sabes, ya nada más te falta saberlo transmitir cada vez más claro y con un mejor entendimiento. Entonces sí, la mejor manera de aprender es enseñando, sí es cierto. Y es de aquí para allá, ¿eh? También yo he aprendido muchísimo de los jóvenes, Ujú. mucho. Ok. También como a la hora de estar haciendo estos trabajos colaborativos que el compañero le explica al otro, pues es cuando entienden mejor lo Ujú. que creía haber tenido claro, ya lo reforzó y queda Así más claro es, todavía. sí. El que a lo mejor ya le había entendido al tema, pues le Ujú, va a entender mucho mejor. ujú, Y o inclusive los que se sientan que, ay, no, yo ya me la sé de arriba y para abajo y quizás un compañero le pregunta, oye, ¿y por qué? Y ujú, es ahí donde ya empiezan también a ellos a desarrollar otro tipo de conocimiento que es tener la capacidad del cuestionar el porqué de las cosas. ujú, No nada más programarse a, se tiene que hacer así, luego así, luego así, luego asado, ujú, sino empezar a cuestionarse, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Y qué pasa así? Sobre todo, ¿y qué pasa con los sís? ujú. Entonces sí, el trabajo colaborativo tiene esa ventaja. Ok. ¿Crees que el estructurista es chismoso, es curioso, más bien? Chismoso, curioso. Ajá. Yo creo que sí. Chismoso no sería el término que yo utilice, curioso a lo mejor Curioso. sí, sobre todo para el cuestionar el porqué de las cosas. No sé, se me ocurre algunos aspectos que vienen en las normas cuando surge esta duda de decir, ¿y como que por qué o qué? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde te salió este factor? ¿Y por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿No? Entonces sí, sí somos curiosos. Sí, creo que es importante cuestionarnos por de dónde salen las cosas, por qué Ujú. estamos haciendo lo que estamos haciendo y no nada más aplicar lo que nos dicen que tenemos que hacer. Muchas veces se suele decir que si nada más metes datos a tu hoja de Excel, pues nada más eres como capturista y Ujú, pues el criterio dónde lo estás aplicando, claro. no es como toda la chamba completa. Sí, yo tenía un maestro en la maestría que, que nos hablaba de, pues sí, es que están, ¿no? Los programas de diseño y cálculo de estructuras, pero se ocupa saber usarlos. Si tú le metes basura al software, basura te va a arrojar. Y es también algo que me gusta enseñarle a mis alumnos. O sea, no solamente enseñarles a usar el software, sino a desarrollar también un criterio para poder discernir si la información que está arrojando el software es congruente, sobre Ujú, todo, o es correcta, o se ve bien, ¿no? Que a simple vista puedan decir, ay, como que, ay, algo raro aquí. No sé, en el modelamiento tal vez, a lo mejor, ujú. pero que puedan identificarlo.
Ok. Bueno, pues creo que con esto nos estaremos acercando al bloque de cierre y antes Oh. de llegar a la parte final, pues me gustaría agradecerte nuevamente por el tiempo, por la vueltota hasta acá. Me da mucho gusto que por fin hayamos podido cuadrar una fecha para grabar. Era un episodio muy esperado que tenía ahí que no se me podía escapar. Y pues también agradecerte toda esta etapa universitaria de que pues fue solo una materia y que yo me acuerdo muy bien y pues se me quedó ahí en la memoria. Este, pero pues sí, decirte que de tus clases fue de las que más disfruté en Mm, la etapa universitaria y de las que más aprendí también y que me gusta ser exigido, que me gustó ser exigido y creo que el área de las estructuras pues hay que ser exigidos en ese sentido. ujú. Y pues también la calidad humana de Gracias. cómo el trato que recibíamos como estudiantes, como alumnos, que el respeto siempre fue una de las partes más importantes en la hora de las clases. Y pues muy amenas también. Ujú, Recuerdo pues que tanto en la modalidad virtual como ujú, presencial pues estuvo muy agradable, muy llevadera la forma de cómo transmitir ese conocimiento a la hora de resolver dudas. Pues me sentía en confianza de preguntar porque mm, pues hay profesores con los que de plano, sí, mejor no le pregunto porque luego mm, me va a decir, pero no, o sea, yo creo que no es tu caso y ujú. me da gusto que la universidad pues esté teniendo más em, profesores bien preparados y con esa excelencia humana. Ujú. Agradecerte también por esa etapa, que la tengo muy presente, no se me olvida. Y pues bueno, antes de cerrar, me gustaría preguntarte si hay alguna anécdota que te gustaría compartirnos que te haya sucedido. Ya nos compartiste hace rato la de la parte de los números generadores, Mm, pero ¿hay alguna que esté, pues que sea bonita, que sea agradable o chistosa, no sé, ahí en la parte docente, profesional o incluso en la etapa universitaria? varias anécdotas. Mira, para empezar, en la maestría con el doctor Amador Terán, que es una de las vacas sagradas a nivel nacional, en la clase de dispositivos de control a la respuesta sísmica. Como parte de un proyecto, si tú gustas, académico, tuvimos que proponer un sistema de disipadores sísmicos, le llaman dispositivos de control a la respuesta sísmica, todo ese nombre, proponer algún dispositivo de control. Y lo trabajé en colaboración con el maestro Jonathan Rojas, bueno, ahora ya maestro Jonathan Rojas, hicimos equipo y fue un proyecto muy interesante porque hasta ese punto en el que yo llegué a la maestría yo no tenía el conocimiento, ni la experiencia, ni la habilidad de poder diseñar estructuras que tuvieran dispositivos de control a la respuesta sísmica. Entonces fue un proyecto muy retador porque a lo mejor era la primera vez que me tocaba trabajar en un proyecto de esas características, pero fue al mismo tiempo muy enriquecedor, porque mi compañero sí, como parte de su formación profesional, creo que ya le había tocado trabajar con aisladores de base, entonces ya tenía cierto conocimiento y fue muy satisfactorio yo enriquecerme del conocimiento que él tenía. Ese es uno de los proyectos pues que me ha gustado. También varios proyectos en la universidad, por ejemplo, ser miembro de un montón de comités, del comité de titulación, del comité evaluador de proyectos modulares. Actualmente formo parte de un comité que tiene como propósito actualizar la malla curricular de ingeniería civil. Me gustaría, si es que está dentro de mis manos, tratar de actualizar los programas para empezar a que los chavos conozcan, aunque sea poquito, de los alcances que tienen las maestrías. Empezar a tratar de alguna manera temas que no se alcanzan a tratar en la licenciatura. Por ejemplo, las estructuras de preesfuerzo. Me encantaría que en algún futuro no muy lejano
haya ahí un poquito de conocimiento, que se imparta un poquito de estructuras de preesfuerzo. Me encantaría también que en algún futuro existiera esto que a mí me tocó hasta la maestría, algún conocimiento de dispositivos de control a la respuesta sísmica, de diseño avanzado en desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, esos proyectos de actualización de la malla curricular también son proyectos en los que yo estoy muy orgullosa de participar. Me siento también muy halagada de que se me tome en cuenta para participar en esos proyectos. Me hacen sentir, pues, como que estoy siendo considerada, ¿no? Que sí se está visibilizando mi presencia de alguna manera. Esos son los proyectos que puedo decir de los que estoy más contenta. Ok, muchas gracias. Y si pudieras elegir alguna estructura de las ya existentes en el mundo, ¿cuál te habría gustado calcular o participar en el proyecto? Fíjate que no sé exactamente el nombre, pero tengo entendido que en algún momento se hizo una obra que tenía como propósito como generar un túnel por debajo del mar y que atravesaba varios países. No recuerdo exactamente, así formalmente hablando, el nombre del proyecto, pero me había encantado, si no profundizar de lleno o participar tanto de lleno, estar presente ahí debe de ser algo increíble. También me hubiera gustado ver la construcción del nuevo aeropuerto, porque vuelvo a lo mismo, es un aeropuerto que se hizo con dispositivos de control a la respuesta sísmica. Tengo entendido que fueron aisladores de base. También me hubiera gustado estar ahí en la parte del proceso constructivo, sobre todo debe de ser muy interesante cómo se conecta la cimentación con la estructura a través de los disipadores. Muy interesante debe de ser. Ok, bueno, me llevo de tarea ese proyecto. El Sí, nuevo aeropuerto es el de la Ciudad de México, sí, el que se canceló. O no, el Felipe el Ángeles. Felipe Ángeles. Ah, ok, ok. Ese. Y Ah, sobre todo estuvo interesante porque tengo entendido, no estoy muy involucrada en cuestiones de política, pero creo que fue un proyecto que estuvo a cargo de ingenieros civiles del ejército. ujú, Entonces, muy interesante porque si bien, ¿cómo decírtelo? Los ingenieros civiles no somos tan conocidos, ahora sí son ingenieros civiles en la milicia, yo creo que son sí, menos claro. conocidos que nosotros, ¿no? Pero sí debió ha sido un proyecto muy interesante. Ok. ¿Y a quién te gustaría ver en este podcast? ¿A quién nominas? Mira, pues ya lo comentaste tú, que espero que sí puedas invitarlo al doctor Miguel Zamora. Me encantaría escucharlo. Hace muchos años. Es más, cuando lo invites, avísame porque quiero saludarlo. Me Ok, encantaría saludarlo. ok, ok. Es un doctor que yo estimo muchísimo, lo quiero muchísimo. Tengo mucho tiempo que no lo veo. Si tienes oportunidad de invitarlo, me avisas. Sí, Yo quiero saludarlo. ¿Por qué no? Estaría muy interesante el doctor Franco Anaya, ¿eh? sí, Si sí. pudiera, si aceptara, sería muy satisfactorio escucharlo, Ujú, porque su capacidad de conocimiento debe de ser increíble y debe de ser muy interesante escucharlo, sobre todo también, no solo en la parte profesional, sino que también nos comparta cómo ha sido su experiencia en lo académico, cuál es su opinión al respecto. Creo que también ya te lo comentaron en algún episodio. Creo que está estudiando el doctorado, la futura doctora Maggie Esparza, ok, sí. cuando esté aquí en nuestro país, porque tengo entendido que viaja mucho. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero son de esas personas que me encantaría conocerlas personalmente. Se ve que es una señorita muy destacable y muy profesional. Y dentro de las mujeres también podría ser a la maestra Monse Buenrostro, también debe de tener cosas muy interesantes que contarnos. O a la doctora Laura Cabello, a mi amiga Laura Mm. Cabello, invítala también, debe de Sí, ser muy sí. agradable. Es una persona muy agradable y también, si ustedes tienen como este concepto de la maestra Frida, que es muy buena maestra, que la doctora Laura Cabello es igualita, igualita a mí, tiene la misma personalidad profesional, el mismo enfoque, el mismo compromiso hacia la docencia, entonces también sería muy interesante que la invites. Ok, pues ahí está la invitación desde Ujú. este momento y pues espero que sí puedan estar aquí todas y todos ellos en algún capítulo, más hacia el lado de la docencia y también aprovechar la parte profesional y de investigación
¿Por qué no? Ujú. Estaría muy interesante tocar temas de De investigación. investigación. De el doctor Zamora probablemente ya nos dio el sí. Súper. Muy probablemente sí esté, Falta el cuándo. sí falta el cuándo. Ujú. ¿Quién más? Maggie también ya tuve acercamiento con ella, pero pues Mm, sí, desafortunadamente como está claro, es fuera de la difícil. ciudad, es difícil cuadrar una fecha, pero me recomendó a su novio, que está estudiando el doctorado, Ujú, Sergio Ibarra, ujú, y también ya nos dio el sí, nada más falta cuadrar una fecha. ujú. Tengo pendiente por ahí mandarle la invitación. No, la invitación ya está, el documento de temas y preguntas, pero eh, de la maestra Buenrostro, la doctora Cabello y de Anaya, no, pero sí voy a buscar la forma de conectar con ellos. Y pues bueno, ¿algún saludo que te gustaría mandar? Eh, saludo obviamente a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi bebé, que pues bueno, ahorita no tiene la capacidad de entendimiento todavía, pero algún día cuando veas este video, hija, un saludo, un beso, te amo con toda mi alma. Saludo también a todos mis compañeros de trabajo. Ha sido un gustazo estar con las vacas sagradas, ya estar de este lado y convivir con las vacas sagradas. Un saludo a todos mis compañeros docentes y a todos mis alumnos también. Créeme que me enternece mucho escucharte todo lo bueno que dices de mí, todo lo que dicen de mí los alumnos en general. A veces ni yo misma me lo creo, siento que hablan demasiado bien de uno, pero es bueno. Un saludo para todos los que han sido mis alumnos, para todos los que son mis alumnos y para los que han sido mis alumnos, espero que me recuerden con mucho afecto, porque yo los recuerdo con mucho afecto y espero que lo mucho o lo poco que les haya podido enseñar les esté sirviendo en su vida profesional. Ahí está, pues un saludo. Y pues bueno, con esto estaremos terminando el capítulo de hoy. Muchas gracias nuevamente De nada. por haber estado por acá. Y también gracias a quienes están escuchando y viendo y sumándose al canal, al proyecto, compartiendo, comentando, dando el like y lo clásico, la campanita y todo eso. Pues muchas gracias también a todos ustedes y pues nos vemos en el próximo capítulo y recordarles que ya pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music y en Apple Music, además de YouTube, por si no es de su preferencia la plataforma de YouTube, pues ahí está. Y además redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y LinkedIn, ahí estamos para que nos sigan. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Bye.